Lo que uno aspira cuando desde que comienza una preproducción es ya ver su material ya en pantalla, ya sea de cine o televisión o alguna plataforma, ¿verdad? Mi nombre es Luigi Lanuza, soy médico, ya estoy jubilado de mi carrera de medicina y ahora me dedico más a la producción de películas y a la actuación. Bueno, yo desde pequeño he estado en este ambiente de cine, de cámaras y todo esto, y a los, más o menos a los 8 o 9 años participé en mi primer película, porque pues mi papá era productor y director. Entonces, creo que siempre el cine ha formado parte de mi vida desde pequeño, y ahora que estoy jubilado de la medicina, entonces retomé esto del cine, haciendo más que todo producciones y de vez en cuando actuación, que era lo que hacía de pequeño. Cuando produje la película Soy de Zacapa en el 2010, 2011, me sorprendí de que a la hora de cargar todo el equipo con lo que se iba a grabar la película cabía en el baúl de mi carro, por ponerte un ejemplo. Y me recuerdo que en la época de mi papá alquilaba 2 camiones para cargar todo el equipo de filmación, porque ahí sí era filmación, ¿verdad? Ahora es grabación. Entonces ese fue uno de las cosas que sentí bien raro. Las cámaras ahora son bien pequeñas, bien portátiles, no pesan y todo eso es diferente, ya no se utilizan tantas luces como era necesario antes cuando se filmaba en 35 milímetros. Cuando yo regreso a Guatemala después de vivir en California, revisando las cosas de mi papá, encontré el guión de Soy de Zacapa. Y me puse a leerlo y pensé, voy a hacer esta película en homenaje a mi papá, ¿verdad? Porque su sueño era hacer esa película. Entonces la voy a hacer en homenaje a él y en homenaje a José Ernesto Monzón, que es el autor de la canción. Había que hacer una historia, entonces mi papá hizo esta historia romántica con un poco de partes cómicas, ¿no? Entonces, pues yo vi el guión y me tiré al agua a hacer la producción. Fui el productor ejecutivo y interpreté a uno de los personajes de la historia, que era el antagónico, era el mafioso de la historia. Entonces, pero más que todo mi participación fue como productor, ¿verdad? Decidir a quiénes contratar de técnicos, actores, conseguir locaciones, conseguir los patrocinios que tuve, conseguir después cómo distribuir la película, cómo presentarla. La llevé a Hollywood, la llevé a México, se presentó en Guatemala, todo eso, lo que hace un productor. Fue una experiencia bien bonita, se estrenó en Cinépolis, aquí en Guatemala, que tenían unas salas muy lujosas. Llevarla a Hollywood también fue muy bonito, solo hubo una presentación y tuvimos un lugar lleno. Las personas se sentaron hasta en el suelo para ver la película. Emocionante, ¿verdad? Ver ya terminado el trabajo y verlo en una pantalla grande, y ya verlo en los cines, que es el sueño de todos los que hacemos cine, ¿verdad? Que ahora pues están las plataformas, verlo en televisión, en YouTube, por ejemplo, pero el chiste de uno de cineasta es ver su película en un cine formal. Bueno, comencé con Soy de Zacapa, que fue un largometraje. Aprendí un montón porque fue mi primera producción como tal. Después de esa hice el otro largometraje, El Señor de Esquipulas. Tengo esos 2 largometrajes y ya no volví a hacer otro porque es carísimo. Es muy caro hacer los largometrajes
muy poco el apoyo del público, poco el apoyo de las distribuidoras, entonces ya no volví a hacer, entonces me he dedicado más a hacer cortometrajes. Se filma una historia en 3 días, en 2 semanas ya está terminado todo el proyecto. Son como 6 cortometrajes que he hecho, así como temáticos, ¿verdad? Del Día del Padre, de Navidad, de Año Nuevo, de la playa para Semana Santa. Entonces, ahora he hecho más eso porque igual yo no recupero ni un centavo de mis producciones. Los que estamos haciendo cine en la actualidad en Guatemala, creo que hemos mostrado un poco de esa variedad que hay en Guatemala, ¿verdad? Tenemos películas donde muestran personas de barrio, por ponerte un ejemplo, ¿verdad? Con su lenguaje muy peculiar. Dentro de mis producciones igual tengo alguna historia donde se ve la gente un poco más acomodada, etcétera, ¿verdad? O personas profesionales, digamos un médico, un oftalmólogo, cosas así. Y tengo historias también donde ves, por ejemplo, a una prostituta que la despiden de su trabajo la noche de Navidad, ¿verdad? Con mi cortometraje La Gran Noche. Tengo El Señor de Esquipulas, que a pesar de no ser un tema religioso, se desenvuelve en un entorno como Esquipulas, ¿verdad? Se mostró algo de la realidad, ¿verdad? A pesar de ser una historia que tiene mucha ficción. Si ves mis producciones, cada una es bastante diferente de la otra. Más que todo, trato de hacer lo que a mí me gusta. Es difícil de adivinar exactamente qué le va a gustar al público. Bueno, ahorita hay bastantes producciones. El problema ahorita para la mayoría de nosotros es la distribución. Y ya para sacarlo, el material al extranjero, más difícil todavía, ¿verdad? Hay que estar muy bien conectado. Digamos, si quisiera yo poner alguna de mis producciones en Netflix, Amazon, cosas así. Yo tenía el plan de hacer la serie para televisión de La calle donde tú vives, de Héctor Gaitán Alfaro, con historias ya conocidas y con muchas cosas que no le dio tiempo a don Héctor de sacar al público, ¿verdad? Hice 2 pilotos. Uno se llamó Los novios del cementerio y la otra se llamó La máquina de escribir. Nadie se interesó en eso. Entonces, ¿qué puede hacer uno como productor de cine, verdad? No se ve en Guatemala el cine como una industria que esté dando mucho trabajo, mucho empleo para técnicos, para actores, para actrices, ¿verdad? Yo estoy haciendo cine porque me gusta, porque crecí con eso y comencé haciéndolo para tratar de mantener viva el trabajo de Rafael Anuza. Cuando regresé de Estados Unidos a ir a Guatemala, me di cuenta que mucha gente ya ni sabía quién había sido Rafael Anuza y todavía hay mucha gente que no sabe, ¿verdad? Del cine que él hizo. Entonces, con estos 2 largometrajes que hice, pues fue la intención esa, ¿verdad? Que sonara otra vez Rafael Anuza, que son historias de Rafael Anuza. Y después ya me quedé haciendo ya otros proyectos ya de mi parte, ¿verdad? Ya algunos con ideas mías, otros ya con ideas con la persona que está ahora dirigiendo mi material. Es algo que me gusta, me apasiona, me emociona estar en grabaciones y estar chequeando los libretos y estar a cargo de todo lo que es el proceso de preproducción, producción y postproducción. Y llegar al final ya cuando ves tu material ya en estreno. Entonces eso me gusta, por eso lo estoy haciendo. Me gustaría hacer un largometraje, que ya está el guión también terminado, que se llama El viajero de Andrómeda, que es la vida de Rafael Anuza, pero no una biografía desde que nace hasta que muere, no, que es
la etapa de su vida en que en 1972 conoce a Rogelio Agra Sánchez, filma Super Sam y el niño del espacio, y eso lo lanza a nivel internacional y ya para la oportunidad de hacer las otras 5 películas que se hicieron. Entonces es una película ambientada en los años 70. Conociendo la mayor parte de las personas lo que es la historia del cine en Guatemala, pueden formarse una mejor idea y apreciar más lo que se hizo, lo que estamos haciendo y lo que se va a hacer en el futuro. Solo conociendo de cómo se inició todo esto del cine. Nuestras películas son bastante artesanales y son muy guatemaltecas y no son tratando de copiar el estilo de nadie. Yo tengo una línea y trato de seguir esa línea, y los demás tienen otros temas y todo, y qué alegra y qué bueno que se esté haciendo todo tipo de cine en Guatemala para todos los gustos.